Este programa es traído a ustedes por cortesía de Lemus Natural Medicine. Dr. Lemus, más que un médico, un científico privado. Salón Cantón. Buen provecho. Bienvenidos a La Verdad con Karinés Moncada, el espacio donde no nos callamos ante la corrupción, donde defendemos los valores conservadores y donde luchamos a nuestra manera sin descanso contra el socialismo que ha destruido no solamente Venezuela, pero también muchos lugares en el mundo. Hoy seguimos cumpliendo nuestra misión y es exponer la verdad sin miedo. Una verdad que incomoda, que molesta a muchos. En estos días, valientes venezolanos continúan realizando un trabajo incansable, no solamente dentro de su país, sino también acá en los Estados Unidos. Y es que han estado entregando pruebas documentales a congresistas, senadores y autoridades estadounidenses para que se investigue y se castigue el robo sistemático de los recursos del pueblo venezolano. Denuncian cómo una red de enchufados del régimen ha convertido a Florida y a otras ciudades de esta gran nación en centros de lavado de dinero, mientras millones de venezolanos sufren apagones, hambre y miseria por culpa de esa misma corrupción. Porque nosotros creemos firmemente que para construir una nueva Venezuela no basta con cambiar de gobierno, no basta simplemente con sacar el chavismo y poner fichas nuevas. Es indispensable, señores, limpiar la corrupción de raíz. Como hablábamos en un programa anterior, limpiar el padrón electoral. No podemos reconstruir a una nueva Venezuela o esperar una Venezuela diferente si no limpiamos lo que precisamente nos trajo 27 años de este desastre. Sin justicia, sin que se devuelvan los miles de millones robados y sin que los responsables paguen por sus delitos, cualquier esfuerzo por reconstruir a nuestro país estará condenado al fracaso, te guste o no. Que toma tiempo, que es engorroso, que es complicado, sí, pero el parto, antes de tú ver a ese precioso bebé, pasas por dolores, ¿verdad? Y en estos momentos estamos probablemente en una de las únicas oportunidades que tenemos de reconstruir realmente de la manera correcta a Venezuela. Así que si tú también, o usted también, está cansado de tanta impunidad, hazte miembro de nuestro canal. Con tu membresía nos ayudas a sostener el periodismo independiente. Vas a recibir material exclusivo que no encontrarás en ningún otro lugar. Además, te pido que compartas este programa, que ayudes, activa la campanita, ayúdanos a llegar no solamente a más venezolanos, sino a personas en cualquier parte del mundo, dentro y fuera del país. Acá en los Estados Unidos, en el mundo entero, porque de esa manera juntos podemos seguir investigando, buscando la verdad y sobre todo recibir justicia, pedir justicia. Así que comencemos con este programa. Esto es La Verdad con Karinés Moncada. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de La Verdad con Karinés Moncada y siempre es un gusto. Teníamos mucho tiempo, muchos años que no conversábamos, pero tengo el gusto de saludar a mi querido Julio Montoya, exdiputado, quien en estos momentos se encuentra en una ardua labor
de denunciar, de hacer denuncias muy importantes ante las autoridades de esta administración de los Estados Unidos de Norteamérica. Mi querido Julio, ¿cómo estás? Bendiciones. Un abrazo, Vainé, colega, qué bueno reencontrarme contigo en este momento, en momentos interesantes de la vida republicana venezolana y en momentos interesantes de la operación Hasta Debajo de las Piedras, que es una operación que coordinamos en el mundo, que gracias a Dios está llena de resultados de bancos, de cifras, de corredor de lavado de dinero, de nombres y de empresas. Y bueno, vamos a poder hablar y contarte un poco lo que estamos haciendo y cómo va eso. Así es, Julio. Amigos, el exdiputado Montoya ha denunciado, está denunciando sistemáticamente irregularidades millonarias en contratos para plantas termoeléctricas, subestaciones, parques y otras obras que nunca funcionaron. En fin, está haciendo una labor de investigación desde hace mucho tiempo de lavado de dinero, de todo lo que necesitamos erradicar, no solamente de Venezuela, pero también de los Estados Unidos, porque afecta directamente los Estados Unidos. ¿Desde hace cuánto comenzó la coordinación de esta Fundación Solidaridad Activa y este concepto de hasta debajo de las piedras, Julio? Bueno, Clarín, nosotros estaremos trabajando muchos años porque hemos incluso colaborado con la investigación que tú conociste, que hicieron varios colegas en Panama Papers, Sí. que conmocionó el mundo al ver la diversidad de venezolanos, de empresas, de funcionarios públicos. Luego en los FinFile también los ayudamos, que era una operación de lavado de dinero que estudió el Departamento del Tesoro norteamericano y que se pudo filtrar y nosotros tuvimos acceso a ello. Hemos trabajado junto con representantes y senadores norteamericanos, con el senador Scott y hace mucho tiempo también con el actual secretario de Estado cuando ejercía de senador en Florida. En los próximos días continuamos los enlaces en el Parlamento Europeo para trabajar en procesos de creación de un fondo de recuperación venezolano a partir de recursos provenientes del lavado de dinero, que ya te voy a decir quiénes son, en qué banco tienen la plata y cuánto han logrado hacer. Esta es una investigación que es muy precisa, Clarín. Es una, yo te podría decir ahorita, si empezamos por ahí, de qué pasó con la emergencia eléctrica venezolana, por qué yo tuve que moverme en un sitio de Maracaibo para hacer tu programa, porque aquí se va 5 horas diarias en diferentes sectores y no avisa. Tuve que correr a otro. Porque eso está sucediendo en Venezuela. Porque en Venezuela se hizo una inversión que se llamaba el Fondo de Recuperación Eléctrica o Fondo Eléctrico y ocurrieron cosas que ya podemos precisar. Pero una investigación que lleva más de 15 años. Es larga porque hemos tenido que entrar al secreto financiero de Dubái, que es el nuevo centro de tránsito de dinero de la corrupción y de otras cosas ilegales. Tuvimos que entrar a Andorra, tuvimos que entrar a Fondo Suizo, tuvimos que entrar en Panamá. Y aunque tú no lo creas, en todas esas entradas siempre aparece un empresario privado acompañando a un funcionario público. Y todo tiene nombre y apellido. La razón por la cual has venido en las últimas semanas a los Estados Unidos, que por cierto, cuando vuelvas a venir quiero verte, quiero conversar contigo porque no estuviste directamente en el sur de la Florida, estuviste en Washington, eso lo vimos a través de las redes sociales. Han utilizado los Estados Unidos como un centro de lavado de dinero y operaciones financieras ilícitas con fondos robados del pueblo venezolano, o sea, robado de las arcas venezolanas, especialmente, como mencionas tú, el sector eléctrico y también PDVSA. Sí, claro. En Estados Unidos ya incluso nosotros habíamos trabajado casos como el caso del Puerto Andrade, que logramos demostrar que el dinero proveniente, que las caballerizas que tiene ahí en Estados Unidos,
técnicamente lo obligamos a declararse culpable, a negociar con el gobierno y testigo de varios de otros casos, como es el caso de Gorrín, quien utilizó junto con los hermanos Oberto. Los hermanos Oberto tienen un caso muy particular. Los hermanos Oberto compraron una empresa en Panamá que se llama Atlantis. Esta empresa se puso de acuerdo con Rafael Ramírez, uno de los corruptos mayores, ahora ciudadano de Mónaco. El señor Ramírez, fíjate lo que hacía. Cuando PDVSA necesitaba dinero en efectivo, bolívares, no iba a la banca, ni siquiera al Banco Central, sino que iba a esta empresa Atlantis. Y la empresa Atlantis, por ejemplo, le daba en calidad de préstamo 5.000 millones de bolívares. Y después venía Rafael Ramírez y se los pagaba con dólares preferenciales. Te puedes imaginar lo que representa agarrar 50 millones de dólares, meterlos en el mercado paralelo, recoger esos bolívares, entregárselos a PDVSA y te lo pagaban en preferenciales. Decía 50 millones de dólares, los convertías de cada rato en 500, 600 millones en una operación de un solo día. Estos hermanos Oberto utilizaron un sistema financiero dentro de Estados Unidos y dentro de Puerto Rico para lavar este dinero a través de un corredor que se hizo financiero desde Panamá. Nosotros logramos comprobar esto. Estamos solicitando, ellos tienen inversiones importantes en el sur de Florida, tienen inversiones importantes en Houston y le estamos entregando, entre otros casos, al FBI y vamos a tener una reunión con una fiscalía en Nueva York que pronto lo iremos a decir. La misma operación la hacíamos RIM con los mismos personajes, con el mismo paso en Panamá, lavaban dinero proveniente de la corrupción y lo metían en los Estados Unidos. Eso también lo hizo Samar López, quien está en una situación ahorita muy particular, porque aquí hay una cosa extraña. Aquí están agarrados a muchos de los que hemos investigado, a muchos de los culpables, y como que los desaparecen en acción, es decir, los encierran en algún lado o los obligan a estar diciendo que están libres y al mismo tiempo están presos, como es el caso de Ruperti. Tú me preguntas, ¿en qué limbo está Ruperti? Yo no sé, yo lo que sé de Ruperti es que él compró 2 tanqueros petroleros con dinero de PDVSA y los puso a su nombre. Yo lo que sé de Ruperti es que él se ponía de acuerdo con Tarea Alzheimer en momentos en que había un bloqueo y sacaba los tanqueros llenos de petróleo y en el mar los trasladaba a otro y le pagaban con criptomonedas ya hasta en efectivo, y esos son los 26.000 millones de dólares que no aparecen en este limbo de PDVSA de petróleo que salió y no lo pagaron. Entonces, estos casos, solo en el sector petróleo, se repiten en territorio norteamericano, usan sistema financiero norteamericano, y sobre eso es que estamos trabajando nosotros en territorio. Allá hay militares, hay sectores que fueron parte del gobierno que están en territorio venezolano. Otro tema es el caso eléctrico, donde por obra y gracia la empresa Derwis le entregó Rafael Ramírez 19.000 millones de dólares en 14 contratos en un solo año. 19.000 millones de dólares en 14 contratos sin licitación y a dedo. Si me estás mirando a esta hora y padeces de hipertensión y tomas medicamentos todos los días, incluso llevas años tomando un medicamento y resulta que hay un día en que te deja de funcionar y el doctor baja donde el doctor te dice, bueno, es hora de tomar otro diferente, pero es la misma pastilla para la presión y aún no te sientes bien. Bueno, es el momento de pensar bien y quizás hacer cambios, porque la presión alta no siempre se debe a la sal o al estrés. Muchas veces es el resultado de un desequilibrio bioquímico, toxicidad celular o deficiencias minerales. ¿Alguna vez tú te has visto tus propias células? ¿Verdad que no? Eso usualmente los médicos tradicionales no lo hacen. Bueno, yo sí lo he visto. Yo he visto mis células. A veces hay unas que no me gustan, hay unas que sí. He visto las de mi hija, he visto las del papá de mi hija. ¿Sabes por qué? Tú vas a decir, ¿pero cómo es que ella está viendo las células? Bueno, porque yo estoy haciendo el tratamiento de Lemus Natural Medicine.
¿Por qué ves tus células? Bueno, porque ellos analizan ahí enfrente tuyo, analizan tu sangre. Haces unos exámenes de orina donde ven tu pH y ves cuáles son los minerales que tú necesitas, que tu cuerpo está pidiendo a gritos a través de los síntomas que tú puedes sentir. Diabetes, falta de sueño, tienes una ansiedad terrible, dolores de cabeza, en fin, puede ser cualquier padecimiento que por más mínimo que tú creas tiene una importancia y el doctor Lemus sabe el por qué. Con estos exámenes que te hacen, de cortarte el cabello, de la orina, de la saliva, de esa gotita de sangre que tanto les hablo, bueno, eso lo ayuda al doctor Lemus a descubrir las verdaderas causas de por qué tus padecimientos, de por qué algún tipo de enfermedad. El tratamiento personalizado de Lemus Natural Medicine no solamente es natural, pero es personalizado. Y esa es la parte que yo hago mucho énfasis, porque nos hemos acostumbrado a ir a un médico y nos mandan la misma pastilla que le mandan a todo el mundo. Y si bien eso funcionó por muchos años, la verdad es que cada día más personas están regresando a lo que es las vías naturales para recuperar tu salud. Pero la única manera que tú vas a hacer eso es con un tratamiento personalizado que puede ayudarte a controlar tu presión sin los efectos secundarios de los medicamentos, porque sí afecta a tu hígado, aunque tú no lo quieras creer. Así que yo te invito a que tú solicites ahora mismo una consulta virtual sin costo. La primera visita no tiene ningún costo y es una visita extensa donde tú vas primero a conocer el tratamiento, cómo funciona el tratamiento, pero también te puedes hacer de una vez estos exámenes y puedes comenzar a cambiar tu vida, tu estilo de vida. Es muy importante que lo hagas ahora, sobre todo si tienes niños y eres madre como yo, eres padre. Tú necesitas estar aquí más tiempo para tus hijos, pero ¿cómo quieres estar? ¿Quieres estar con un estante lleno de medicinas o quieres estar saludable? ¿Quieres estar activo para tus hijos? Así que eso es precisamente lo que estamos haciendo en mi casa. Incluso los tres fuimos a Lemus Natural Medicine, los tres nos estamos haciendo el tratamiento y de verdad que estamos viendo la diferencia. Hay uno, el querido Mancebo, el que todos ustedes conocen como el Mancebo, que ya ha perdido casi 30 libras y comenzó hace prácticamente unas semanas. Así que te invito a que llames al 305-223-7393, visites Lemus Natural Medicine en la ciudad de Coral Gables, lo puedes hacer vía Zoom, ahí está el QR code, puedes hacer tu cita, llama de mi parte 305-223-7393, dile que yo te envié, que tú me vistes tomando mi agüita, mira, aquí está mi agüita, muchos me dicen, ¿dónde está la botella? Aquí está la botella tiene los minerales, una botella en la mañana, una botella en la tarde con minerales totalmente diferentes, que te digo una cosa, ningún doctor nunca me había mandado los minerales que está en esta agua. Yo le digo el agua mágica. Mi agua es totalmente diferente a la del papá de mi hija, a la de mi hija, porque cada cuerpo es diferente. Y en Lemus Natural Medicine, de acuerdo a tu bioquímica, vas a ver tu bioterreno y eso es totalmente diferente porque no hay dos personas iguales. Así que te invito a que llames a Lemus Natural Medicine. Bajo la supervisión de Javier Alvarado, quien era viceministro eléctrico de ese momento, y de Nervi Villalobos, que también fue viceministro eléctrico. Nosotros cuando fuimos al Banco de Andorra y revisamos quiénes eran las personas que tenían más dinero allí, uno fue Diego Salazar Ramírez, primo hermano de Rafael Ramírez, con 2.400 millones de dólares en su cuenta personal. Eso no lo tiene ni Donald Trump en lo que él reconoce de todo su emporio de años de trabajo en el sector inmobiliario, etcétera. Él lo tiene en menos de 5 años, 2.400 millones de dólares. Ese tipo lo agarraron en Venezuela, yo sé dónde está en el helicoide, pero nadie pudo hablar más nunca con él. Javier Alvarado y Nervi Villalobos están en España. Cada uno de ellos fue encontrado, uno con 400 millones. En el caso de Nervi Villalobos, parte de ese dinero se lo entregó la empresa Duro Felguero española por la corrupción que ocurrió en la termoeléctrica Indiurquía del Estado Miranda. Pero en el caso de Javier Alvarado fue Alejandro Betancourt, quien vive hoy en un palacio, ojo, en un palacio. Ustedes buscan en internet Alejandro Betancourt, Palacio de Toledo, y aparece el palacio que compró.
compró un palacio, se burla del pueblo venezolano, se burla de un hombre que entregó plantas eléctricas que compraban en Cuba Vieja, las pintaba y las cobraban como nuevas, como es el caso de Termozulia, la de Margarita, la de Sidor, y por eso no funciona, porque no servían. Y ese delincuente hoy está en España y nosotros estamos pidiendo su extradición a Estados Unidos porque utilizó también puentes financieros en territorio de Estados Unidos. Nosotros hemos logrado probar que le dio dinero a Javier Alvarado y Javier Alvarado lo depositó en el Banco de Andorra. Como hemos logrado demostrar el tránsito de dinero de Panamá, de los Obertos, de Gorrín, de Ruperti, entre otros. Este engranaje tiene hoy nombre y apellido y obras. En el caso de Derwis, 16 plantas termoeléctricas que no funcionan en Venezuela, pero nos costaron 19.000 millones de dólares. Y esto no para porque cuando estamos en el tema eléctrico y nos vamos a Tocoma, Clarinés, encontramos que estos señores le dieron un contrato a la Odebrecht, conocida, de la ampliación de Tocoma, de Manuel Piar, que llave en mano significa te doy tanto y me la pones a funcionar. Llave en mano costaba 3.060 millones, pues le dieron 9.000 millones y todavía no le han inaugurado, no hay más del 50%. Entonces este asalto que es sistemático, que hemos logrado demostrar con cuentas de ahorro y con nombre, son los culpables que en Venezuela hoy no haya electricidad. Pero eso se repite en ferrocarriles, en el fondo chino, como en 7 aspectos de nuestra vida nacional, donde tenemos nombre, empresas, las empresas que fundó Alejandro Betancourt y Convit. No sé si tú sabes quién es Convit. Francisco Convic, no, ese es de los bolichicos. Es de los bolichicos y es el único venezolano que se ha fugado del helicoide. Yo pude hablar ahí con Enrique Márquez, hablé con Alejandro, el magistrado que estuvo preso, con varios de los presos políticos para que me explicaran y me decían, Julio, eso es imposible. Allá hay alcabalas internas que es imposible salir del helicoide. O sea, que salió por la puerta. Ni el fiscal actual, ni Delcy Rodríguez le dicen a los venezolanos que el tipo se salió. ¿Y cómo se salió? Se salió un testigo estrella que alguien escondió de la corrupción eléctrica y de los enjambres internos de corrupción del gobierno. Entonces, nuestro papel hoy es develar, pero no denunciar por denunciar. Es decir, la tienes en este banco, te lo depositó esta empresa, como hicieron los del fondo chino, 16 empresas del fondo chino, también con Diego Salazar, cuyo jefe era Rafael Ramírez, y él ahora declara como si nada hubiera hecho. Pero bueno, se perdieron 3.000 millones de dólares del fondo de pensiones de los trabajadores porque él le dio ese fondo a, ¿te acuerdas de un hombre apellido Yarimendi? Que se decretó. Bueno, ese trabajaba con Rafael Ramírez, le dio el fondo y se perdieron los 3.000 millones. Es decir, yo creo en la reconciliación, que es a lo que te quiero transmitir. Pero como buen maracucho voy a decir, pero creo que hay que poner la reconciliación nacional una coma mollejúa, como decimos los maracuchos, pero que no hay un proceso de reconciliación en el mundo exitoso si no hay justicia. Venezuela necesita justicia. Necesita saber qué va a pasar con los polichicos que viven en palacios. Necesita saber qué va a pasar con Ruperti. ¿Qué va a pasar con Jesse Chacón, quien firmó la evaluación o la evaluación, como se le dice, de 14 subestaciones eléctricas en Venezuela y ninguna de ellas funciona y algunas ni existen, solo el letrero, pero él firmó un papel para que le pagaran a estas empresas diciendo que eso existía. ¿Qué va a pasar con Jesse Chacón? Va a quedar como nada, como su hermano Chacón, que tiene caballerizas en Miami, quebró 3 bancos en Venezuela. Es decir, nosotros lo que andamos es pidiéndole a la comunidad internacional que debemos crear un fondo para la recuperación de Venezuela con capitales que son detectados en el mundo de la corrupción, como es el caso de España,
que me parece, el perdón de los españoles, una justicia muy corrupta, muy manipulada. Pues nosotros logramos hasta demostrar que Iglesias y Monedero, los fundadores de Podemos allá, le dieron el contrato para la moneda del ALBA por 500 millones de euros. Y tú, te pregunto, Clarín, ¿tú alguna vez has visto la moneda del ALBA? Porque es que nadie la ve, nos costó 500 millones. Y el contrato fue para Iglesias y Monedero. Es decir, en esta verdad que estamos, mi querida colega, buscando que la gente sepa, pero además judicializándolo en el exterior. Mencionaste a los bolichicos, a Francisco, como se escapó del helicoide. Y eso me recuerda a varios nombres. Tarek El Aizami, Alex Saab, Raúl Gorrín, sobre todo estos últimos dos, que en los últimos tiempos hemos escuchado que están presos. Pensamos que en algún momento quizás a Alex Saab lo iban a regresar acá a los Estados Unidos. Eso no ha pasado. Yo estuve en comunicación con familiares lejanos de Alex Saab en Colombia, los conozco, y lo único que saben es que familiares le dicen que no, que él no está preso. Pero la realidad es que no lo escuchamos en redes sociales, no lo vemos, como que desapareció. ¿Qué está haciendo, en tu opinión, la dictadura con personajes como esto? Porque Tarek El Aizami fue un caso similar, quizás no igual, pero similar. Bueno, lo primero que hay que partir es del concepto de traición. Y dirás, bueno, ¿a dónde va esto? Bueno, muy sencillo. Quienes hoy gobiernan en la transición traicionaron a Maduro, entregaron a Maduro, ¿no? Por eso es que no se levantó ningún Sukhoi ni un F-16, porque ellos acordaron, ni vamos a utilizar la batería antiaérea, ni vamos a levantar aviones. Ustedes llegan y se llevan al tipo. Quienes hoy gobiernan lo hicieron. Bueno, hoy estos que nos llamaban a ti y a mí lacayos del imperio, son más lacayos del imperio que cualquiera, son lo peor, son los arrastrados del imperio. Entonces ellos sencillamente hacen lo que le ordenan y esconden lo que le conviene. Yo tengo entendido que fiscalías norteamericanas están enviando mensajes al itinerato y le dicen, mira, nosotros necesitamos hablar con tal persona, vayan guardándomelo para cuando se los pidan. Esa es una forma. Y otra, están escondiendo personas para evitar que salgan del país a entregarse en calidad de testigo. Porque hay algunos de ellos que quieren salir. Antes el miedo era todo de nosotros, ahora está más repartido. Entonces, de alguna manera, hay algunos personajes que quieren ser testigos, entonces estos los agarran y los meten en su casa. Usted no sale de su casa y entran en el limbo jurídico donde entrábamos todos los venezolanos, que estábamos presos sin saber de qué nos acusaban hasta el momento. Por cierto, aprovecho a Nicolásito, que te he escuchado hablar de que tú quieres garantías de que a tu papá tenga asesoría legal y tenga sus abogados, y yo estoy de acuerdo, pero estás yendo a un país donde existe el Estado de Derecho, Nicolásito. Pero en el tuyo, donde yo vivo, todavía tenemos miles de personas que no tienen derecho a un abogado privado. Entonces, parece contradictorio, ¿no? Entonces, hoy están escondiendo unos tipos que nadie sabe dónde está y los dejan en un limbo. Alex Saab, yo no sé dónde está, pero lo que sí sé es que es parte de la corrupción que construyó Maduro. Y es un personaje que sabe muchas de las operaciones que hicieron y es un personaje altamente corrupto. No solo en materia de las cajas del CLAP, sino en materia de infraestructura. Y la ventaja de estar escudriñando, Farinés, y de estar buscando todo esto, es que nos permite, por ejemplo, que en el gobierno de Delcy, en este gobierno, Alejandro Betancourt, el que vive en el Castillo, el que se robó 12 contratos, el que se robó las plantas termozulia, la de Margarita, el que se robó la planta termoeléctrica de Sidor y por eso no puede emprender Sidor. Ese tipo, Clarines, le acaban de dar un campo petrolero en la costa oriental del lago del Zulia, que es un yacimiento rico en petróleo liviano y que solo necesita un mantenimiento, unos arreglitos para ponerlo a producir
se lo acaban de dar el tipo. Y el plan del tipo es pintarlo, porque es experto en pintar, limpiar y vendérselo a una empresa norteamericana por $1.000 millones, y él se ganó $1.000 millones por eso. Esto está ocurriendo en este momento que tú y yo estamos hablando. Es decir, los que dicen hoy se ponen la mano en el pecho, ¿no? Que si existió la corrupción, si existió el asalto en el sector eléctrico, nosotros vamos a cambiar, no vamos a repetir. Yo te digo que no han cambiado. Son lo mismo o lo están haciendo de una manera distinta. ¿Dónde está Alexa? ¿Dónde está Tarea Alzheimer? ¿Dónde está? ¿Cuál es la situación de Ruperti? ¿Qué pasó con Wally McClellan, que lo tienen enterrado en una prisión en el helicóptero? ¿Por qué no extraditaron a Wally McClellan? Porque era una operación de narcotráfico denunciada por Miguel Ángel Rodríguez y por mí. Él está en una tumba en el helicóptero. ¿Por qué Diego Salazar no lo judicializamos? Está enterrado un tipo que tenía 2.400 millones en el Banco de Andorra. También lo tienen. Es decir, es un tema que es interesante, colega, desde el punto de vista periodístico. Claro. Hay unos venezolanos que están implicados en casos de corrupción o de droga que los tiene el gobierno en un limbo. Y nadie sabe, los venezolanos, qué pasan con estas personas. Los están interesadamente callando, los están secuestrando para que no hable, o hay una instrucción de alguien. Pero eso es una realidad en este momento en este país. ¿Qué pruebas concretas entregaste en Washington sobre la red de lavado en la Florida y acá en los Estados Unidos? En el caso de los bolichicos entregamos 36 empresas que fueron registradas en Panamá, en Países Bajos, en Suiza, en Puerto Rico y en territorio norteamericano, vinculada a la operación de lavado de dinero de Derwy y Association. En el caso de los hermanos los hermanos Oberto, entregamos cuentas, qué bancos se afiliaron en Puerto Rico y Estados Unidos a la empresa Atlantic, que es la que lavó dinero de la corrupción. En el caso del Parlamento Europeo, estamos entregando las cuentas del viceministro Carlos Aguilera, viceministro de Comunicación de Chávez, que después se puso a cobrar comisiones para los ferrocarriles que debieron construirse en Venezuela, que se pagaron y no se construyeron, entre ellos el de Guarenas Guatire, el de Los Teques, el de la encrucijada Calabozo, de Puerto Cabello a la encrucijada, de Tinaco a Anaco. El ferrocarril que iba del sur del lago iba a pasar por el segundo puente del lago de Maracaibo. Ni el puente ni el ferrocarril, ambos se lo robaron y fueron pagados. Ahí esas comisiones las cobraba este señor Aguilera de muchas de esas empresas ferrocarriles. Está en el Banco de Andorra con $320 millones y en un corredor de lavado de dinero. También la de un personaje siniestro, Alzheimer, y de otro que es Ayman Al-Trudi. No sé si te acuerdas de Ayman Al-Trudi, que era el ministro de Infraestructura, culpable de la corrupción, sobre todo vinculada a Odebrecht, el tercer puente sobre el río Orinoco, que ya en mano era $2.300 millones, se gastaron 9.000 y no se hizo. La ampliación de Tocoma, también a lo de Odebrecht, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, el cual se pagaron $800 millones y no hay absolutamente nada. La represa del diluvio y el plan de riego de la planicie de Maracaibo, el plan de inversión de soya en la mesa de Guanipa de Anzoátegui, el contrato que se le dio a la empresa Andrade Gutiérrez, socio de Lula da Silva, de una construcción de un astillero en el estado Sucre, el estado más pobre de Venezuela, por cierto, y solo hay un movimiento de tierra ahí que nos costó $600 millones. Es decir, estamos entregando obra, contrato, empresa, con qué privado y con qué se relacionaron. Y de todo esto estamos hablando con el Senado norteamericano, pero también paralelamente con una fiscalía en Houston y con una fiscalía en Nueva York, que es la que se encarga del tema de lavado de dinero.
¿Y qué respuesta inicial recibiste de los congresistas y senadores al ver todas estas pruebas, al ver toda, sobre todo la cantidad de millones de dólares? Se está hablando, o sea, tú hablas de los millones de dólares y es como, a estas alturas es como hablar de billetes de monopolio, es como que si no tuviese, o sea, es tanto dinero que es imposible, y siempre le he dicho, va a ser imposible sacar una cuenta real de cuánto dinero le han robado al pueblo venezolano. Es que parte, como buena periodista que eres, parte del primer problema es que hablamos de tantos millones que no nos creen. Que dicen, es que es imposible robarse tanto. A mí me lo dijo un senador o un diputado español, me dijo, pero es que no puede ser, eso no es verdad, porque ahorita hay un escándalo en Madrid porque hay una empresa que se robó 15 millones de euros. Pero yo le digo, pero bueno, que usted tenía en el Banco Madrid, que era sucursal del Banco de Andorra, que quebró, y ahí tenía un solo tipo 2.400 millones de dólares. Y tres viceministros, entre los tres habían 1.000 millones de dólares más. Y ellos me dicen, pero eso no es posible. Y le digo, ¿cómo que no es posible? Ocurrió porque usted tiene un tipo aquí, que es Alejandro Betancourt, que se compró un castillo, vive en un castillo en Toledo. Compró la fábrica del Este del Sol más importante de España. Se acaba de comprar la mitad del grupo financiero de Dakar en Senegal. Ese tipo que ustedes tienen aquí. No, mire, aquí allá hubo un banquero en Venezuela que montó un banco en Curazao que se llama Orinoco, que montó uno en Panamá, Alban, y montó el Boy Bank en Bahamas. Ese señor se llama Víctor Vargas. Bueno, él se llevó la plata de 7.000 familias y no ocurre nada, millones de dólares. Ustedes tienen a Gorrín, que hizo una riqueza súbita, dueño de centros comerciales, de empresas multinacionales, de televisoras, etcétera. Y son millones de dólares. Entonces ahí comienza el problema, en poder demostrar que es verdad, que no es especulación, que en Venezuela malbarataron 300.000 millones de dólares. Y yo lo digo, no es que se embolsillaron 300.000 millones de dólares, sino que los manejaron de manera fraudulenta, ineficiente, corrupta, desperdiciaron las grandes posibilidades. Solo en la emergencia eléctrica estamos hablando de 100.000 millones. Entonces yo pregunto, en un país que se hayan invertido 100.000 millones, ¿por qué se va la luz? Exactamente. Por 5 horas todos los días. En un país donde se invirtieron casi 80.000 millones en ferrocarriles, la pregunta es, ¿dónde están los ferrocarriles? Porque se gastaron 80.000 millones provenientes del fondo chino. ¿Dónde están? Debería salir uno de Calabozo a la Encrucijada. ¿Te acuerdas? Donde se comía el pancito con pernil más sabroso allí en la Encrucijada. Te le hace la boca agua, ¿no? De verdad Bueno, que sí. ahí en la Encrucijada. Y venía otro de Puerto Cabello. Eso se pagó. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el ferrocarril que pagamos de Tinango a Anaco? ¿Dónde está el tercer puente del Orinoco que nos costó 9.000 millones de dólares? ¿Dónde está el puente Inigales con el cual gastamos casi 1.000 millones de dólares? Es decir, es muy difícil esconder esto porque fueron obras pagadas y no ejecutadas. Sí, Entonces, si no hubiese sido ejecutado y nunca fue pagado, ok, se entiende, pero el problema es que fue pagado y no ejecutado y no existe. Ejecutado. O con sobreprecios impresionantes como Tocoma, que te decía, costaba 2.500 millones y hemos gastado 9.000 y solo llevamos el 60%. O el metro de Guarenas Guatire, que lo prometió Chávez, lo prometió Maduro, se invirtieron 8.700 millones de dólares y no tiene ejecutado ni el 25%. Yo vi a Delcy, a la actual presidenta encargada, dando una rueda de prensa allá en Cabrú, entre Guárico y Bolívar, diciendo este puente, en honor a Chávez, este puente que se llamaba el Mercosur, porque íbamos a pasar por ese puente e íbamos a llegar hasta Buenos Aires. Bueno, ese puente, ella dio una rueda de prensa y dijo, en honor a Chávez lo vamos a inaugurar. Casi dijo, no lo hemos hecho, se han robado los cobres, pero ahora nosotros sí. Bueno, ahí está igualito. Después de la rueda de prensa no ha pasado nada. 9.000 millones de dólares que gastamos. Parece que les gusta la cifra de 9.000 millones. Parece que una vaina cabalística de ellos. Sí, es como pero 9.99, más o menos. Todo lo triplica, a menos que sea 666 al revés. Entonces, de alguna manera, estamos en una situación
que Venezuela en esta nueva etapa no puede pasar la página, Clarinet. Entonces, nuestro papel es no permitir pasar la página en esta materia, porque si no pasa lo que está pasando. Alejandro Betancourt se robó 14 contratos. Bueno, ahora le dieron un campo petrolero. O sea, nosotros vamos a seguir permitiendo a Rupertin la actividad petrolera. Después que se robó 2 buques. Después que hizo lo que hizo. Era el socio Tarek Al-Said. ¿Dónde está ese dinero, Rupertin? Tú no puedes venir ahora con la cara de neoburgués que tienes ahora en aquella opulencia de tu casa, decir, aquí estoy en mi casa, no ha pasado. No, manito, usted tiene que explicarnos dónde están los 22 mil millones de dólares de PDVSA de la época Tarek Al-Said, que no están en las cuentas ni en los bancos venezolanos. Y tú eras quien llevaba el petróleo, tú en tus barcos, bueno, en los barcos de PDVSA que están a tu nombre, tú eras el que lo hacías, manito. Esto no se resuelve con que tú me amenaces de muerte, como lo has hecho bajo cuerda tú y Alejandro Betancourt. Eso no se resuelve así, viejo. Usted lo que tiene que decirnos dónde está el dinero, a quién se lo dio. Yo le recomiendo que trate de hacer lo que hizo con Vic. Váyase de su casa, vaya para los Estados Unidos y entréguese como testigo protegido para que nos eche el cuento, porque es la única manera de saber las cosas en Venezuela. Ahora tenemos un nuevo fiscal. Yo no sé qué irá a pasar, no, como que no le gusta que yo hable en primera persona, pero es que yo vi, tú viste, Clarinet, tú viste a Mario Silva diciendo, me van a desvivir. Y si me desviven, ya yo le di la información a alguien de lo que está pasando en el gobierno. Un fiscal, que es el garante de la ley, debiera llamar a este señor y decirle, ¿quién te va a desvivir a vos y qué es lo que vos sabéis que debes saber? Es el deber de una fiscalía. Es lo que yo creo que debe de hacer. Entonces, trénese bien. Los delitos de corrupción no prescriben. Empiece, hay miles de horas en Venezuela que se pagaron y no se ejecutaron. Si quiere, yo le doy la lista. Por cierto, estaba leyendo ahora, antes de comenzar el programa, que Delcy ha destituido al Potro Álvarez. Y ese es otro al que le encontraron millones de dólares, tengo entendido, en un apartamento. Ay, mija. Lo acaban de destituir. Bueno, te voy a empezar como comienza ese cuento. Primero con soberbia, opulencia. El Potro Álvarez, yo no sé si era presidente del Instituto Nacional de Hipódromo o jefe del CONAS, porque todos los días metía preso a alguien. Él. Porque el mundo hípico, existen empresas privadas que venden, como se llaman, caballos. O sea, la gente dice, dame tanto a ganador, dame tanto en esas empresas. Y eso por lo general lo banquean unos privados que son los que pagan los premios y ellos son los encargados de pagar los impuestos. Algunos no lo hacen. Pero es que el Potro Álvarez obligó a todos, al 100% de quienes tienen ese negocio en Venezuela a contratar una empresa, a un banquero vinculado a él. Imagínate toda la actividad hípica, que son millones de apuestas en el país, que solo quedan contratar la empresa del Potro Álvarez. Estamos hablando de millones diarios. Y quien no lo hacía, él lo metía preso. En este momento hay muchos emprendedores venezolanos que tenían, aquí se llaman parlay, como bancas, cosas que tenían. De eso vivían en los pueblos, vendían caballitos como hasta el 56. Sí. Él metió preso a mucha de esa gente acusándolo de terrorismo, asociación para delinquir. Esos eran los cargos, porque no le querían vender sus caballitos, la venta, la apuesta a la banca que era de él o con socios de él. Ahí comienza esta historia de terror. Y eso se decía y metían presos metían presos a 2 carajos que tenían un Sportbus y otro Sportbus en indefensión, porque además no le permiten, ni Coracito, a ellos no le permiten abogados privados, ¿no? Todavía están presos y no han tenido acceso, no saben ni de qué los culpan. Entonces, eso es la historia del Potro Álvarez.
Ahora, ellos se dieron cuenta ahora. Que por cierto, él manejaba todo lo relacionado con el hipódromo, la Rinconada, las apuestas de caballo a nivel nacional, y esto quizás para los que estén conectados no sean venezolanos, pero fue Grandes Ligas y no tenía necesidad alguna de meterse en la mafia chavista. Bueno, esto no es una pregunta para mí, debe ser para él, pero él realmente, lo del Potro Álvarez es dantesco. Y también se le atribuye la mafia de las rifas, ¿no? Que terminó también siendo en una máquina de lavado de dinero internacional. No, es que el hipódromo, el tema del Potro es que asumió casi lo que era la comisión de bingo, casinos y máquinas traganíqueles, porque era hasta los riferos tenían que presentársele a él y pagarle los impuestos a él. Ahora lo sustituyeron por Julio León Heredia, quien ha sido un líder del PSUV en el estado Yaracuy, ministro en algunos momentos, diputado en otros. Bueno, ahora es el nuevo de los hipódromos. Vamos a ver si trae su empresa al hombro también para obligar a todo el mundo. Pero al Potro le dicen que le encontraron 100 millones de dólares en efectivo en un penthouse de las Mercedes. ¿Eso es cierto, Julio? Cuando el río suena, piedras trae. Bueno, ¿por qué consideras tú, Julio, que las propiedades, o sea, las casas, los apartamentos de enchufados en Estados Unidos son clave? O sea, son la clave más efectiva para detectar y probar el lavado de dinero ante el FBI, porque sé que te vas a reunir con miembros del FBI y esto es extremadamente importante. Porque tú sabes mejor que yo que todas las propiedades en Venezuela hay que registrarlas. Todas las propiedades pagan impuestos. Y evidentemente que lo que debemos saber es a nombre de quién están esas propiedades, a quién utilizaron de este testaferro, quién se está prestando para lavar dinero en los Estados Unidos. Y nosotros podemos probar que allá hay funcionarios públicos que han adquirido locales comerciales, centros comerciales, casas, y ellos nos pueden demostrar que ese dinero viene de recursos lícitos, porque a mí me tiene que demostrar cómo un juez venezolano puede comprar propiedades equivalentes a 4 o 5 millones de dólares en Florida. ¿Cómo? Con el sueldo que ganaba no llegaba a $500 al mes, al menos que tuviera una capacidad de ahorro impresionante. Como un funcionario público que tenía una dirección general en un ministerio pueda tener propiedades por más de 6 millones de dólares en los Estados Unidos, o un militar de rango intermedio pueda tener propiedades por 15, 16 millones de dólares. No hay manera de que con su sueldo pudieran haber hecho eso. Entonces lo que queremos es que la investigación vaya hasta allá, porque estoy seguro que al llegar al centro vamos a poder encadenarla con las grandes investigaciones que estamos haciendo. Siempre ha sido así y siempre lo hemos logrado así. Lo que queremos ahora es la participación, y es la única manera de hacerlo, del FBI, en algunos casos, en otros casos con la DEA, para poder llegar al centro de este proceso. La verdad, con Karina Moncada siempre buscando la forma natural de vivir vidas saludables. Y estamos aquí en Lemus Natural Medicine con el doctor Michael Lemus. Y el día de hoy, doctor, vamos a hablar de algo que es tan común hoy en día, el dolor. Me duele aquí, me duele allá. La gente se acostumbra a vivir con dolor. Y allá afuera hay una industria muy popular que dice clínicas del dolor, pero no te curan el dolor. Te medican y te mantienen un esclavo de las famosas clínicas y al final no se te quita el dolor. Porque no hallaron la causa. O sea, toda causa tiene un efecto. Si no buscamos el motivo por el cual tienes el dolor, aunque fíjese, puede ser que el paciente diga, bueno, me doblé a recoger algo sí, me caí y me dio el dolor. No, ahí había algo que era antes de que empezara el dolor, que te predispone a que el músculo se tense y después no se relaje. Igualmente, cualquier dolor orgánico, me duele el estómago, no fue necesariamente lo que acabaste de comer.
pudiste haber tenido algo anteriormente que se exacerbó después de haber comido ciertos alimentos. Con las pruebas de laboratorio que hacemos, tenemos la respuesta exacta de cuál es el problema, y una vez que sepamos el problema, entonces manejamos las comidas, los suplementos, todo natural, nada de efectos secundarios. La diferencia, amigos oyentes, televidentes, con Lemus Natural Medicine es que te van a revisar tu bioquímica personal. Es un tratamiento personalizado. Te toman una gotita de sangre, tu cabello, la orina, cosas donde van a ver exactamente qué le pasa a tu cuerpo. Esto no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Los reportes de todo exactamente lo que está ocurriendo en tu cuerpo solamente lo vas a encontrar en Lemus Natural Medicine. Trabajan con lo que esté ocurriendo y te van haciendo un seguimiento. Es la única manera realmente de buscar la causa original de la enfermedad y no simplemente enmascararla y empastillarte, porque al final del día todo eso le hace daño a tu cuerpo. Tienen citas vía Zoom. Sí, cómo no. Vía Zoom, y también puedes venir aquí a su consulta. Yo prefiero venir en persona porque aquí el trato, el equipo son unos profesionales, pero si usted nos está viendo desde otro lugar y quiere hacer su cita por vía Zoom, puede conversar con el doctor. Recuerden, Lemus Natural Medicine. Gracias, doctor. Gracias a usted, Karines. Lemus Natural Medicine. Dr. Lemus, más que un médico, un científico privado. Agradezco tu tiempo, agradezco el tiempo que estás invirtiendo en esta investigación, que es algo tan complejo, que toma tiempo y también que pone en peligro tu vida, la de tu familia. Y bueno, los resultados ya tú los has explicado, lo que ha sucedido, pero creo que es absolutamente necesario para pasar la página, si es que se puede pasar, y sanear, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esta nueva Venezuela que todos queremos. Y sé que hay desespero, pero hay que hacer este trabajo engorroso antes de pensar en una Venezuela diferente. Julio, cuando estés acá en el sur de la Florida, quiero tenerte acá conmigo, así que los micrófonos de mi programa son tuyos. Gracias siempre por estar allí. No, muchas gracias. Voy a ir para allá para que podamos ver los papeles. A veces es bueno ir aquí. Esta es la empresa, esta es la cuenta, y se la podamos mostrar a la gente. A este nivel de detalle va. Viva Venezuela Libre. Gracias. Viva Venezuela Libre. Gracias siempre por tu tiempo, Julio. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Abrazo. Este programa fue traído a ustedes por cortesía de Lemus Natural Medicine. Dr. Lemus, más que un médico, un científico privado. Salón Cantón. Buen provecho.